Mi gente, hay algo que no he querido contarles y es un secreto que he guardado por mucho tiempo, pues me he visto en la necesidad de ocultarlo para no darles la insoportable presión de tener que conllevar tan magnánima revelación. Pues lo que voy a decir a continuación, resulta que, señoras y señores, me funaron. Bueno, a ver, funa como tal no es, y tampoco es que sea algo reciente. Pero qué chimba es mantenerlos en suspenso desde un inicio, ¿no? Hijueputa chismosos. Hace ratos que no les he contado historias de mi desdichosa y patética existencia, por lo que he visto el momento exacto para contarles un pequeño chasco que me ocurrió por allá en el 2016 con una señora, su hija y bueno, casi toda su familia en general, porque aparentemente intentaron funarme, y que escaló a niveles tan absurdos que involucraron a la policía y bueno, casi me meten a la moelo. O bueno, tampoco así. En fin, esta es la story time de cuando casi me funa una señora. Por esos años el crepúsculo de mi adolescencia se asomaba por el balcón de la vida, por lo que aprovechaba hasta el límite para divertirme en todas las ocurrencias que se me cruzaran en mi visión más optimista del entorno. En resumen, acababa de cumplir 17 años y por aquel entonces subía videos loquendo en este canal. Los que son seguidores de Hueso Amarillo saben que antes esto era puro monte, pero puro monte de loquendos. Y pues un tiempito después ya pues cambiaría mi contenido en mi voz y mi jeta como tal. Pero aún así subía mis loquendos con calidad .3GP y con contenido más rancio que video de señor de 40 años. Paralelamente, por esas épocas también forjaría mi amistad con unos compañeros del colegio, los cuales también empezarían en esta vuelta de querer ser youtubers, y varios intereses mutuos en el mundo friki nos hizo conectarnos más. Luego de largas jornadas jugando online y juntadas para reunirnos en persona, pues formé una buena amistad con estos muchachos. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Los cuales éramos 5, pero en esta historia los protagonistas somos 4, quienes en esta ocasión voy a alterar sus nombres por respeto a su privacidad y para mantener discreción sobre ciertos temas que les contaré luego. Ya sé que estoy contando mucho relleno innecesario y que estoy prolongando mucho la introducción, pero es para que se contextualicen un poco en la situación que vivimos en aquel momento, que ya ahondaremos más a fondo en la casi funa. Este cuento está protagonizado por Cos como la mala influencia, Juan como la otra mala influencia, Sergio como el tipo que se metió en el mierdero involuntariamente y Fulano como el detonador de todo el mierdero, con la actuación estelar de El Careloco, un desechable que se coló en el set y se robó el celular de Juan. Todo comenzó cuando en esos días subí una trilogía de videos titulada como La venganza del fanático religioso, una especie de modo historia todo cringe y sarnoso que tenía por mi personaje en el universo loquendero, y cuyos resultados eran hilarantes al fin y al cabo. El caso es que en esos videos puse a mis amigos como personajes secundarios y que ayudarían al protagonista a derrotar al villano, no sin antes meter algún que otro chiste rancio de por medio. La verdad pues me gustaría haberles enseñado algo estos videos, pero ya no tengo ningún material de archivo para hacerlo, puesto que eliminé todos esos videos hace mucho tiempo cuando quería enfocar mi contenido hacia otros rumbos y pues bueno, ya me estaban dando algo de cringe, entonces en la misma emoción pues por un tiempo los privaticé, pero definitivamente los borré. Entonces, si alguien más que sea tiene un clip de esa clase de videos, se lo agradecería que me lo compartiera por interno de Discord o por mi página de Facebook, pero en todo caso podríamos considerarlo como los media, como dicen los culicagados hoy en día, mano. Como sea, luego de subir videos yo solía tener la rara costumbre de anunciarlos en mi Facebook personal, y a su vez, cuando la ocasión lo ameritaba, etiquetaba a los usuarios que aparecían y colaboraban en estos videos para que contemplaran ese resultado final. El caso es que para esa trilogía de videos yo etiqueté a mis amigos con sus perfiles personales, cosa a la que no le veía absoluto problema porque pensaba, y sigo pensando, que la mayoría de los contactos que tenemos les vale verga lo que publicáramos en nuestros muros, sobre todo cuando éramos unos adolescentes pendejos que se divertían con sus cosas frikis. En fin, yo seguí con mi vida despreocupadamente hasta que llegó el fin de semana y nos conectamos a jugar como ya teníamos de rutina establecida. En ese momento yo pregunté a todos sobre qué opinaban de esos videos que hice y qué tales y qué trillis, y pues a ellos les gustó, a Sergio y a Juan. Se rieron y que estuvo muy bueno. En esas llega fulano a conectarse y es en donde se empieza a desencadenar todo.
pues al momento de llegar, en vez de saludar, el muy maleducado me hizo el pare de que no lo volviera a etiquetar en los videos que aparecía, porque a la familia no le gusta que estuviera involucrado en esa clase de cosas e influencias malas, porque bueno, los videos tenían el típico humor loquendero de la época, chistes groseros, humor negro, momentos rancios, situaciones sexuales y escatológicas, y toda esa clase de cosas que incomodaban a las personas mayores y normales, sobre todo pues a familias como la de fulano. Y en fin, yo le hice caso, le respeté la decisión y no volví a etiquetarlo en ningún otro proyecto del canal. Todo iría normal hasta que un día ocurrió lo inevitable. Antes de eso, debo decirles que Juan ya nos había contado un poco más acerca del lore de fulano y su familia, los cuales pues eran muy estrictos, conflictivos, delicados con muchos temas y que sobreprotegían bastante a su hijo, sobre todo la mamá, que es la otra partícipe de esta historia. Ahí nos contó una que otras historias que sucedió en el colegio cuando jugaban y que ya pensaban que lo estaban maltratando, siendo él el detonante de esas peleas, y bueno, casi hizo que los echaran del colegio, pero se solucionó de buena manera. Tomé muy en cuenta ese antecedente luego de que una vez se sentó a ver a jugar a su hijo al lado y tocaba ser lo más family friendly posible con lo que fuéramos a hablar, porque bueno, escuchaba también lo que decíamos. Regresando al presente, un domingo no pude conectarme porque andaba ocupado con mis padres y les expliqué la situación a los chinos, y pues fulano no lo tomó de buena manera. El tipo era bien picado de loco y le gustaba provocar a los demás, entonces empezó a tomarme el pelo con eso de que si mis papis me pegaban o me regañaban y no sé qué más. Entonces yo le solté la bomba de que él no podía decir nada porque también había días en los que no se conectaba por culpa de los papás, y bueno, le eché en cara cosas que no debía. Ahí sí medio que se puso serio y me dijo que no jodiera con eso, entonces yo le dije que me dejara sano también. Total, como no jugué ese día, me fui a dormir temprano y a la mañana siguiente me despierto con la grata sorpresa de que me dejaron tremendo mensaje criminal, pero ni el más hijo de puta. Al parecer, tanto era la preocupación de esa señora por el bienestar de su hijo que le revisaba el celular cada vez que podía. Y en esas es que se vio nuestra conversación y me dejó una peinada termonuclear catastrófica a nivel genocida. Básicamente me regañaba por mi comportamiento tan altanero, rebelde y subversivo. Acusaba a mis padres de ser unos irresponsables de eso, y que eran muy flexibles con mi forma de ser, y que mis videos eran un daño para la sociedad al tener un contenido burlón y violento, y que no ganaba nada con eso. Bueno, lo positivo es que no dijo que eran satánicos, teniendo en cuenta lo que ya veníamos hablando en los anteriores videos. También dijo que no insultara a su hijo, que ya lo cuidaba y que lo mandaba, y que mejor dicho, que dejara de ser tan grosero, que si no tenía valores, etc. Al ver ese mensaje supe que había un duro golpe de realidad detrás de todo eso. Sabía que era momento de cambiar y entregar toda mi energía a la devoción del Señor. Ya era hora de reflexionar, o simplemente pasar de largo y reírme un rato de la situación. La verdad es que quedé muy patidifuso con todo eso, y pues cuando vi ese mensaje dije, ¿y esto qué fue? ¿Por qué esa agresividad? ¿Cómo empezó todo esto? Total, que me pareció chistoso todo ese visaje, y pues como era bien troll en ese entonces y como buen adolescente cansón y jodido, le dije a fulano que quería hacer un video así todo chistosón con ese mensaje, respondiéndole a mi manera. Claro está, pues con su respectiva censura, que no iba a mencionar ningún nombre ni iba a mostrar ninguna foto de ellos, que solo iba a responder el mensaje así por los loles y con memes y tales. Total, que el vago me concedió el permiso e hice el video con su correspondiente censura, y claramente hice alguna que otra burla al mensaje como tal, pero en retrospectiva me di cuenta que jamás le falté el respeto directamente ni a la señora, ni al hijo, ni a nadie. No los insulté así como tal, y mi crítica siempre fue directamente al mensaje y los insultos gratuitos que me hizo hacia mis padres, cosa que no iba a permitir. En fin, el video quedó subido por unos días y pues algunos suscriptores quedaron confundidos por la situación. Les dije que era algo en plan broma y que nomás hacía esa crítica por los loles, por joder nomás. For the lulz, la simple anarquía de pasar por encima de una autoridad. Todo pasaría con normalidad hasta que una noche, mientras que Juan, Sergio y yo estábamos tirando las jijiadas por los memes que nos pasábamos por el grupo de WhatsApp, la mamá de fulano agarraría el celular de él para ver lo que estábamos haciendo, y sabíamos que era ella porque solía enviar mensajes de tía como Dios te bendiga, que descansen, duerman bonito, duérmanse niños, en fin, con esos emojis de corazoncito y todo. Tal vez fulano estaba durmiendo y por eso aprovechó el bug para espiar sus conversaciones.
En principio tratábamos de ser indiferentes ante la presencia de ella, pero Juan y Sergio seguían haciendo sus ocurrencias, e incluso a modo de broma cambiamos el nombre del grupo a uno de referencia religiosa, a la vez que creaban otro donde no estaba ella. En la mera locura de la noche y entre tanta recocha, la cosa se elevaría, pues a Juan se le dio por decir en el grupo donde estaba la doña que yo había subido un video muy interesante. Sergio, haciéndose el desentendido, dijo que no sabía, a lo que el loco de Juan procedió a enviar el link al video que hice sobre la respuesta al mensaje de ella. Con todas las de perder y sabiendo que el mierdero se acababa de desatar, me fui a dormir y me hice el desentendido de la situación. Como era de esperarse, al día siguiente me desperté con el mierdero que ya se había formado en medio de la noche mientras yo dormía. Y es así que encontré una gama de mensajes llenos de puro regaño, odio, desesperación y sobre todo desolación. Sí, habíamos dejado el mensaje por el simple hecho de molestar y que el caos se hiciera en la puerta de nuestras casas. Pero ese mensaje de la señora, más que chistoso, fue avasallante. Porque en ese mismo no solo decía que éramos una mala influencia y una corrupción viviente en la mente de su hijo, sino que éramos seres humanos sin corazón, súper groseros, que podíamos alterar el comportamiento de alguien por diversión mutua. Explicaba que vio mi video y que lo consideraba una falta de respeto absoluta, que solo estaba causando daño a una familia que tuvo que pasar por mucho, porque sí, la señora también nos contó el lore de su vida y las cosas que tuvo que pasar con sus hijos, y bueno, no las voy a contar por respeto a la privacidad de estas personas. Fue un poco deprimente, la verdad. Sí me hizo reflexionar y esta vez sí fue en serio, porque ya sabía que la situación se me había salido de control y que esta vuelta ya se estaba agrandando, por lo que para evitar problemas innecesarios decidí eliminar el video y dejar todo por la paz. Hacer como si nada hubiera pasado. Craso error. El mierdero ya estaba hecho, y aunque las cosas se habían relativamente calmado, en esa casa se estaba maquinando un plan de conspiración bien arrecho para que me bajaran esos humos y que por fin cayera esa mala influencia que era yo de una vez por todas. Bueno, otra vez tampoco tan así, fue puta, estoy vendiendo mucho humo, ya me parezco al momo. Pero sí intentaron intimidarme días después, porque un día el papá de fulano me llamó para decirme que estaban en el CAI del barrio. Para los que no son de Colombia, un CAI es una estación de policía que está en cada sector, que tenían la intención de denunciarme por difamación, cosa que ya veía absolutamente innecesario, a lo que le intenté explicarle la situación, pero este era alguien con quien no se podía hablar tranquilamente sin que perdiera los estribos. Es ahí cuando me pidió los datos de mis padres, que jamás les di porque le dije que podíamos solucionarlo mediante el diálogo, pero él me gritaba y me insistía en que se los diera para que nos presentáramos en el CAI, que todo se procediera a la comisaría de familia y que yo no sé qué más. Mejor dicho, muchas vainas para pegarme el susto, pero realmente no le creía que estuviera por allá. Yo le insistía en que no le iba a dar ningún dato de ellos porque mis padres vivían trabajando y que no llegaban hasta la noche, cosa que era totalmente cierta, y que no les iba a decir que pidieran permiso en sus trabajos para solucionar una tontería que yo podía resolver yo mismo. Al cabo de un rato le dije que todavía estaba abierto al diálogo y que cualquier cosa que la habláramos claro en su casa. Ese hombre, como buen terco, decía que no, que eso se tenía que solucionar con la policía y yo no sé qué más, por lo que me dijo que me iba a esperar hasta en la noche que llegaran mis padres del trabajo para que fuéramos todos al CAI. Yo le dije, bueno, allá usted, y colgamos. Más tarde ese mismo día, Juan me dijo que también lo acusaron con sus papás, pues este era una persona más cercana a fulano y sus papás se conocían un poco, por lo que la situación se me dio con ellos de manera más pacífica y el papá comprendió mejor todo este mierdero y pues no lo castigaron ni nada porque todo era una tontería. Vuelvo y digo, una tontería de muchachos. Lo curioso de todo esto es que más tarde me vuelve a llamar el papá de fulano para preguntarme mi edad, a lo que le digo que tenía 17. Por un momento hubo un silencio hasta que se escuchó entre murmullos del señor que decía, no, pero este chino ya va para los 18 y nada que hacer. Bueno, chao, gracias. Inmediatamente colgó y no volví a saber más de esa señora, ni el señor, ni de nadie más. Obviamente nunca fuimos al dichoso CAI porque todo era un truco para meterme miedo y no le había contado nada a mis papás. Seguimos con nuestra rutina hasta volvernos a dormir. Días después, no sé cómo, y esta parte sí me asustó un poco y me preocupó, pues dieron con los números de mis padres y los llamaron sobre este problema tan absurdo. Mi madre fue la primera en enterarse y me escribió un poco alarmada por Facebook sobre lo que estaba pasando conmigo y sobre este muchacho fulano que la llamó a la mamá para decirle que yo estaba haciendo cosas malas y no sé qué cuentos, a lo que le dije las cosas como eran,
que ya me arrepentí, que no se preocupara, que yo me encargaría de arreglar todo. Ella me advirtió que tuviera mucho cuidado, que hay personas que no toman las cosas con el mismo humor que yo y que en vez de estar perdiendo el tiempo que me pusiera a buscar cursos en el SENA. Al día siguiente mi padre también fue contactado, pero este sí se indignó un poco más porque las llamadas sí eran constantes y procedían del papá de fulano. Inmediatamente también le expliqué la situación y él, como ya sabía toda esta onda de los memes y las recochas, pues le sabía. Entonces comprendió más y le pareció una tontería también. Le dije que si lo volvían a llamar que lo bloqueara y ya, que yo me encargaría de arreglar el problema. Cosa que sí era en serio porque el saber los números de mis padres ya me tenía un poco mareado. Son cosas que teníamos totalmente privadas en nuestros perfiles personales. Al final nunca se dieron a un diálogo, aun cuando le dije a fulano para que aclaráramos todo, pero como no quisieron hacerlo por las buenas, todo lo querían a las patadas y a lo mal, para asustarme, para intimidarme, para darme alguna lección moral con ese experimento social que querían hacer. Pero luego de un tiempo el problema fue mermando hasta quedar en el absoluto olvido, no sin antes con la consecuencia de que a fulano le prohibieron la amistad conmigo por considerarme una mala influencia. Tengan en cuenta ustedes que por esos tiempos y a esa edad ni yo ni mis amigos hacíamos cosas tan agresivas para considerarnos como una mala influencia. O sea, nosotros en esa época ni bebíamos, ni hacíamos fiestas, ni maricadas así. O sea, nosotros simplemente éramos un grupo de huevones frikis que se juntaba todos los fines de semana a jugar videojuegos online y que de vez en cuando se reunían en vida real para jugar fútbol y comer pan con gaseosa en la tienda de la esquina. Y ya, eso era todo. ¿Qué era lo más malo que llegamos a hacer en ese tiempo? Jugar a Tintín Corre Corre. Les hablo desde la profunda sinceridad. Yo en esos tiempos, yo nunca fui ni de fiestas, ni de haraganería, ni nada de eso. Podría decirse que éramos adolescentes sanos en el estricto sentido de la palabra. Porque era eso. Solamente nos sentábamos a jugar, a parchar muy de vez en cuando en vía real y ya. Nosotros nos empezamos a dañar realmente cuando cumplimos 18, cuando ya teníamos cédula, cuando ya toda responsabilidad inherente de nuestros tutores era casi nula. Entonces ahí sí empezaron que las fiestas, que a perrear en Cuarapicha, que el trago, que las putas, que los cigarros, que... Bueno, tampoco tan así, pero sí llegábamos a parcharnos en nuestras fiesticas y tales, pero no eran tan desordenadas tampoco. O sea, la plena, que nos gustara farrear, era muy diferente a también hacer otro tipo de haraganerías, ni otro bandidaje, no éramos tan bandidos, se puede decir. Y ahora nos juntábamos a jugar fútbol, billar, Xbox, y ya, eso era como el cambio de planes. Pero al final de cuentas, pues esas farras, esas fiestas, esas perreas que nos echábamos, nunca lo hicimos de pelados. O sea, nosotros nunca llegamos a dañarnos en la adolescencia. O sea, yo creo que la señora pensaba que nosotros éramos eso, unos malandros que se iban todos los hijuemadres días a pichar en las minitecas que habían por allá en el norte, todas pailas. O sea, de haber sido así, hubiéramos sido unos Bryans, unos Kevins con bendiciones regadas por doquiera a tan temprana edad, con deudas por allá en Datacrédito y... sí, tengo deudas en Datacrédito aún sin ser un Bryan, pero soy gente de bien. ¡Que viva el Caquetá! Volviendo a la historia, a fulano le pidieron bloquearme de las redes sociales y nos tocaba jugar a escondidas bajo otros nicknames, y es ahí donde nacería un pequeño alter ego al que bauticé como el tío Francis, un nombre que saqué de la nada porque era un nombre falso inspirado en la identidad del Punisher, Frank Castle, pero como lo usé castellanizado entonces se llamaba Francisco Castillo. Sí, para que de esta manera la madre no sospechara nada, y bueno, es algo que funcionó, porque jugando bajo ese seudónimo le empecé a caer simpático a la doña. Yo no decía nada, pero con las cosas que yo hacía en los juegos pues le parecía un tipazo que le carreaba las partidas al hijo con los jueguitos y tales. O sea, eso era como tío Francis God ZZZ. A pesar de que la situación quedó mermada, la espinita seguía ahí dentro de ella y cada tanto aprovechaba para hablar pestes de mí con Juan y Sergio en WhatsApp. Este último fue el que me pasó las capturas de las conversaciones que tenía con ella y donde decía barbaridades de mí, por lo que no iba a tolerar ese comportamiento infantil y le canté la tabla a la señora de una forma más seria y contundente.
Esta vez sí no me fui con chiste ni con cuentos. Le dije que cuál era esa, que qué era eso de andar tirándome caca a mis espaldas, que pretendía, que si quería disolver mi amistad con ellos. Entonces le exigí que así como ella pidió que la respetara, que me respetara a mí también, porque yo ya no me estaba metiendo con ella. Le recalqué que yo intenté llegar a las paces con todos ustedes, pero no se dieron a un diálogo de paz, que dejemos las cosas así para no escalar esta vaina a malas energías. Y pues la señora tenía ganas de decirme algo, pero parece que se las guardó porque al final nunca me contestó ese mensaje. Pero sí peinó a Sergio por andar de sapo, lambón. ¡Marica! Luego de eso, la señora tuvo uno que otro problema con Juan y Sergio sobre un video pendejo que hicimos de hacer retos y bromas extremas en la casa de Sergio, en un intento barato por imitar a esos youtubers de la época, todos normies, y bueno, era una vaina que daba cringe al final de cuentas, pero nos divertíamos a nuestra manera. Pero a la mamá de fulano le disgustó que él fuera víctima de una de esas bromas, y el regaño esta vez fue para Juan. Yo ya no tenía velas en ese entierro y dejó de molestarme con el tiempo, la verdad. En fin, ya luego mi problema con ella por fin acabó porque la señora se fue olvidando de todo esto periódicamente hasta que llegamos a una paz más sana. No nos disculpamos directamente, sino por decirse espiritualmente, porque ya se habían limado las asperezas con los años y ya en nuestra ver ya no teníamos roces. Incluso cuando una vez me fui a juntar con fulano, lo llamé a la casa y la señora me saludó con total amabilidad. O sea, yo tampoco vivía con el rencor. Yo dije, ya ese problema se mermó y pues ya eran 2 años de lo que había pasado y ya pues ya habíamos cumplido los 18 y ya la señora ya no lo sobreprotegía tanto. Entonces ya nos veía así con ojos de, ¿cómo dice?, de buenos muchachos. Como dato curioso, un día Sergio fue a la casa de fulano a arreglarle el PC y él pidió pues un CD para que guardara algunas cosas antes de formatearlo, por lo que le pasaron uno en particular donde al parecer la mamá había guardado los videos que había hecho en esa época. Entre ellos estaba la trilogía del fanático religioso y la respuesta toda tonta que hice sobre su mensaje. Ese sería como tal el último rastro de ese material de archivo sobre esos videos que hice y pues ya, pues los tuvo que borrar para poder ocupar espacio. Por lo que sí, posiblemente sí tenían intenciones de boletearme en algún medio con esos videos que tenían guardados, pero sabía que no les convenían y pues ya acrecentarían el problema más de lo innecesario. Entonces ahí culminó todo el peo. En fin, esa ha sido la historia de hoy. Y ya pues luego con los años nos distanciamos de fulano por diferencias personales que ya son muy aparte de esta historia y que no tienen nada que ver, pero ya son otras cosas que no vienen a cuento y que no voy a contar. Dejen el chisme, mano. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Pues muchas cosas, huevón, la verdad. Ya han pasado 10 años de ese problema y en retrospectiva y ahora que uno ya está crecido, pues uno se da cuenta que todos la cagamos, o sea, todos tuvimos la culpa en gran parte de haber engrandecido una estupidez que se pudo haber pasado de largo. O sea, yo también tengo la culpa aquí, no vengo a victimizarme ni a blanquearme la imagen, porque no puedo porque soy mestizo. Pero sí, se puede decir que yo la cagué en gran parte haciendo ese video que no debía haber hecho desde un principio, porque esa cosa se pudo haber solucionado pasando de largo a esa señora. Y ya pues decir que era otra mamá histérica, sobreprotectora y sí. Pero no sé, marica, algo dentro de mí, ese instinto de rebeldía adolescente me carcomía, esas ganas de joder como que me ganaron. Y pues eso desató la bola de nieve absurda que pasó luego. O sea, no puedo excusarme del todo que porque era un adolescente, que estaba perdido, confundido y que hacía cosas de niño, porque no, ya estaba a punto de llegar a tener la cédula, ya era momento de reaccionar, de darme cuenta que algunas cosas no iban a ser así y que no me las iban a tolerar. O sea, no todo el mundo va a tener el mismo humor que yo, no todo el mundo va a tener la misma forma de ver las cosas que yo. Ahí fue donde me di cuenta que pues habría que darle un alto a todo. No todo es risas, no todo es loles, no todo es vulgaridad, se puede decir. Entonces, hoy día que tengo 27 años me doy cuenta de que pues sí, fue una tontería. Y una tontería que no había escalado, pero todo es una curva de aprendizaje. De algo se tiene que aprender y uno tiene que haberla cagado para darse cuenta que no debe volver a hacerlo. Porque así funciona la condición humana. Y pues sí, hay ciertas diferencias que hay que saber medir. Entonces, cosa que no hice en su momento. Porque no todo el mundo tiene ni el mismo filtro, ni la misma paciencia, ni la misma tolerancia que uno para hacer esas vainas. A veces no es que uno esté haciendo algo tan grave, es que uno está en el lugar equivocado, con la persona equivocada y en el lugar menos indicado. Y cuando uno no sabe dónde parar, ahí, mi hermano, es donde el caos es inevitable. ¡Is!
qué parla tan zapa hijueputa me mandé, ¿no? Oigan, ni los políticos se mandan poporros discursos. Mucha labia tan arrecha la mía, mano. ¿Por qué será que no tengo novia? No tienes novia porque eres alcohólico, amargado, corrupto, misógino, analfabeto y sociópata. Uy. A ver, respete que yo no soy analfabeta. Mi nivel de lectura es más alto al del promedio. Y aún te preguntas el por qué no tienes novia,